doctor Carlos Sánchez Besaid. Bueno, coméntenos, por favor, del foro, ¿no?, que se ha llevado a cabo. ¿A qué se debe el título, que es bastante impactante, el tema de lo que se ha desarrollado? Explíquenos por qué, ¿no? Porque estamos en unas épocas electorales, pero Bolivia vive una situación muy crítica. Le escuchamos. Bueno, el Inter-American Institute for Democracy es un think tank, un centro de pensamiento, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, que ha sido creada y que trabaja para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y está integrado por hombres y mujeres de toda la región, de los 35 países de las Américas, trabajadores, profesionales, académicos, políticos, empresarios, estudiosos, toda clase de gente. Y en su programa anual toca los temas de todos los países de la región. Y en honor al 6 de agosto, ese mismo día, organizó un foro bajo el título Bolivia, Bicentenario, República y Elecciones. Bolivia ha cumplido 200 años el 6 de agosto, 200 años de su independencia, que se proclamó el 6 de agosto de 1825 como república independiente y soberana, bajo el nombre República de Bolívar, que después fue cambiado a República de Bolivia. Y a los 200 años resulta que no hay independencia, no hay república, no hay democracia, hay una crisis gigantesca y se acerca una elección en pocos días en el marco de un escenario en el cual Bolivia es parte de los países satélites de un proyecto transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI o Castrochavismo, que bajo el mando de la dictadura de Cuba, la más antigua de la región, controla Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y controla como gobiernos paradictatoriales a los gobiernos de México con Sheinbaum, de Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de Chile con Boric y de Honduras con Xiomara Castro. En ese contexto, 14 personalidades de Bolivia, periodistas, políticos, académicos, empresarios, amas de casa, trabajadores, gente que tiene opinión autorizada en la influencia social. 14 personalidades bolivianas han hablado del tema. Y todos han coincidido en que primero en Bolivia no hay democracia. La representante de Global Human Rights ha certificado que en Bolivia al 6 de agosto hay 329 presos políticos y que hay 27.000 exiliados de acuerdo a los datos de ACNUR. Yo hablaba de 10.000, pero ella ha certificado más de 27.000 exiliados. Entonces, con presos políticos, con exiliados políticos y con persecución política, no hay posibilidad de una elección libre ni limpia, porque no hay democracia. En el análisis de lo jurídico, una distinguida jurisconsulta boliviana ha mostrado cómo no hay Estado de Derecho ni hay separación ni independencia de los poderes públicos, porque en Bolivia el Poder Judicial es una tecla, es un títere de la organización dictatorial, manejada además con varias manos, desde el Poder Ejecutivo por Arce, desde el Chapare por Evo Morales, y eso les sirve para perseguir a los opositores de verdad y para darse impunidad en toda la corrupción y en los crímenes comunes y crímenes de lesa humanidad que cometen. Un empresario ha mostrado la posición de que en Bolivia es imposible hacer empresa porque el Estado no solamente no tiene reglas claras, sino que destroza cualquier posibilidad de inversión privada y que por eso el país está en quiebra, por eso han liquidado la industria del gas y nadie va a invertir en Bolivia que no sean capitales vinculados a las dictaduras de Irán, de China, de Rusia, que trae el propio sistema cubano-venezolano. Hablando de elecciones, habló una persona que fue candidato y que lo eliminaron, para mostrar que en las elecciones que se van a celebrar el 17 de agosto, solamente participan quienes quiere el régimen que participen. Hay 3 candidatos del oficialismo y el resto son candidatos de lo que se llama la oposición funcional. ¿Qué es la oposición?
aceptada y acordada con el régimen para hacer elecciones en las que el pueblo vota pero no elige. Este era el candidato Jaime Dun, que dijo: señores, yo puedo ganar esta elección, pero me han eliminado porque dice que debo $2 aquí, esto más allá. ¿Y quién ha certificado mi eliminación? Dice, es una competidora, la alcaldesa del Alto, cuando la Contraloría decía todo lo contrario. Entonces, con esa prueba más de que solamente compiten en las elecciones quienes quieren que el régimen que compita, ha quedado muy claro que lo que tenemos en Bolivia es una dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige. Pero ha habido aún más datos. Se ha tratado el tema, por ejemplo, del padrón electoral y de las autoridades electorales que no tienen ninguna garantía de transparencia ni ninguna garantía de idoneidad. Ha habido un enfoque sobre el narcoestado. Se ha mostrado a través de un orador experto, un boliviano, el doctor Áñez, que Bolivia es un narcoestado porque se utiliza el poder del gobierno para promover y proteger el narcotráfico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque los grandes narcotraficantes del mundo están protegidos en territorio boliviano, como ha pasado con el caso de ese uruguayo Marcet, que se ha ido después de varios años, o como ha pasado con el hijo del Chapo Guzmán, que pasando clases de aviación en Santa Cruz se ha estrellado. Entonces, se ha mostrado esta realidad del país, pero con una conclusión muy importante. La situación del país es muy delicada. Hoy día Bolivia es un país satélite dictatorial, no es un país independiente, está ocupado por alta traición del gobierno dictatorial de Evo Morales y de sus cómplices que incluyen a la oposición funcional. Hoy día Bolivia tiene una crisis económica, social, política, institucional. Hoy día Bolivia no controla ni su medicina, ni su educación, nada, está en manos de los cubanos, ni su seguridad. Las instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía están penetradas y están desinstitucionalizadas. La crisis es total, pero el pueblo boliviano lo sabe y está decidido a cambiar. O sea, que la señal de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia es que el propósito del pueblo boliviano es recuperar la independencia, la república y la democracia, y que ese es el futuro. Y que el enemigo está identificado, está en una crisis terminal. La elección del 17 de agosto solo va a servir para profundizar esa crisis, porque los opositores funcionales se han encargado de dividir el repudio popular para evitar el cambio. Y se ha quedado también en una conclusión importante. ¿Qué quiere decir el cambio en Bolivia? El cambio primero quiere decir devolverle al país la constitución de la república, acabar con la constitución de la dictadura, o sea, que Bolivia vuelva a ser república. Y eso es un acto de un decreto supremo, de un artículo que el nuevo presidente puede hacer, si es que quiere de verdad terminar con la dictadura. Lo segundo que se sugiere es que acaben con todas las amnistías. Bolivia no puede ser un país de amnistías. Carlos Mesa le firmó 2 amnistías a Evo Morales y sus cómplices por el golpe del 2003. Evo Morales en el poder le firmó amnistías a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga. Hay que anular todas las amnistías para que la cancha esté plana y con una justicia independiente. Tercer elemento importante, se recupere la democracia, la república, y, como se ha dicho, pero sin impunidad. No puede haber impunidad en la gente que ha manejado el gobierno cometiendo corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, narcoestado, entreguismo, traición a la patria, con la gente que en un segundo grupo ha hecho oposición funcional cómplice de los primeros, porque mientras liquidaban el gas cambiando los contratos, la oposición no sabía que eso estaba pasando. Mientras entregaban el mar a Chile, la oposición iba junto con el dictador Carlos Mesa, Jorge Quiroga, a entregar el mar y perder el juicio en La Haya. O sea, el primer grupo son los miembros de la dictadura, el segundo grupo es la oposición funcional y el tercer grupo para el que no puede haber impunidad son los nuevos ricos. Gente que desde el sector privado lava, enjuaga y fumiga todo lo que hacen los otros 2 grupos y se han vuelto nuevos ricos. Hay que investigar esas fortunas. Hay ricos inexplicables en Bolivia que se la dan de empresarios, la burguesía de la dictadura. O sea, no hay impunidad ni para los miembros de la dictadura, ni para la oposición funcional, ni para la burguesía de la dictadura. Conclusiones muy importantes que dan esperanza
a Bolivia en sus 200 años, de que en el corto plazo, porque además las dictaduras jefes de Cuba y Venezuela se están cayendo. Estados Unidos acaba de señalar los grupos criminales en Venezuela y no van a tardar en producirse resultados efectivos. Y cuando eso pase, la dictadura de Bolivia sale de un soplido. Doctor Carlos, mire, no lo he interrumpido, pero por escuchar esos datos que nos dan. Algo que me pone en duda, en esta época sabemos que no estamos en una democracia, hay que recuperar la democracia, hay que recuperar lo que es la república, ya nos explicó. Algo que me llama la atención es lo siguiente: oficialismo sabemos cuáles son, quiénes son, la oposición funcional. La oposición funcional que en esta época de elecciones se hacen que son diferentes a lo que es el oficialismo, cuando sabemos muy bien, y usted dijo, ¿no? El tema del mar, el tema de los recursos naturales, el gas, etcétera, etcétera. ¿Estamos volviendo a incurrir en los mismos errores? ¿Estamos volviendo a incurrir en lo que ha pasado, por ejemplo, el 2003, cuando se da y se prepara lo que ha sido el tema del golpe de Estado? Mire, la víctima no es la culpable, el pueblo boliviano es víctima. El pueblo boliviano no es culpable de nada, es víctima de alta traición, es víctima de corrupción, es víctima de ocupación, es víctima de persecución, es víctima de la violación de sus derechos humanos, es víctima de la inexistencia de Estado de Derecho, es una víctima. O sea, el pueblo no tiene la culpa. El que tiene la culpa, los responsables, son este grupo dictatorial que bajo los dictados transnacionales repiten en Bolivia lo que ha pasado el año pasado en Venezuela. ¿Acaso en Venezuela ha podido ser candidata María Corina Machado? No. ¿Acaso después de que la han eliminado a ella han aceptado que sea candidata Corina Lloris? El año 2021 en Nicaragua han encarcelado a todos los candidatos de verdad y han dejado 8 candidatos de la oposición funcional. Y después han exiliado y han expatriado y les han quitado su nacionalidad a los candidatos que habían apresado después de tenerlos un año presos. Entonces en Bolivia están repitiendo eso, pero están repitiendo además lo que ya pasó en Bolivia el año 2020. El año 2020, ¿qué hizo la oposición funcional? Ese era el momento en el que el pueblo boliviano esperaba la unidad de la oposición para que de un solo empuje en la primera vuelta se le gane a la dictadura. Y se dividieron. La señora Áñez se presentó con su candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina. Jorge Quiroga se presentó con la sigla del MNR. Se presentó Carlos Mesa y se presentaron más de 10 candidatos y después se fueron bajando. Cuando la papeleta ya estaba impresa, se baja la señora Áñez, se baja Jorge Quiroga y van a la elección y hace el delfín, el títere de Evo Morales, porque Evo Morales no podía ser candidato, dice que gana en la primera vuelta y sin que estén contados ni el 20% de los votos, todos aplauden y reconocen a Arce como el ganador en primera vuelta, y él lo que hace es al día siguiente hacer que Evo Morales regrese como un héroe. Ahora, yo le digo, Bolivia es víctima de este sistema que le presenta una elección en la que no hay opción para el cambio. Hay que elegir entre el régimen y la oposición funcional. Ojalá Dios quiera que la oposición funcional, si llegara a ganar la elección, pero que va a ganar sin gobernabilidad, porque con el 20% no se hace gobierno. O sea, no va a cambiar nada en la dictadura. Pudiera cambiar y hubiera un presidente que se anime a firmar el decreto que pone en vigencia la Constitución de la República y la República. No va a pasar. ¿Por qué han cortado la posibilidad de que sea candidato Jaime Dun, Sarabia y otra gente que representaba una opción no comprometida con el régimen? Ahora, ¿qué va a hacer si gana la oposición funcional? Ya lo hemos visto. Ellos han gobernado, ellos manejaban el gobierno de la señora Áñez, a la que en vez de hacerle convocar rápidamente a una elección y hacer de eso un verdadero gobierno de transición y restaurar la república que podían hacer y eliminar todos los instrumentos y órganos de la dictadura, la han mantenido en el sistema dictatorial y hoy día está en la cárcel. O sea, a la señora Áñez cogobernaban con ella Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Óscar Ortiz, varias de esa gente que habiendo sido ministro, Branko Marinkovic, hoy día están de candidatos mientras los otros están en la cárcel. Hay cosas que no se explican, pero que se entienden. Doctor Carlos, cuando hablamos esta repetición constante de esa falsa oposición, y usted lo dijo, es debido a la impunidad.
para estas elecciones que viene, la impunidad va a seguir vigente. Sí, porque ellos están manejados. Que estas elecciones no son elecciones, es una votación. Elegir quiere decir escoger, y aquí el pueblo boliviano no tiene capacidad de escoger porque han eliminado los candidatos que podían dar lugar a una escogencia diferente. O sea, una cosa es el voto y otra cosa es la elección. Votar es poner el voto en la urna con el riesgo de que Smartmatic y otros sistemas y el fraude electoral a través de un órgano no independiente produzca otro resultado. Porque cuando se vota, el que cuenta los votos o el que suma los votos es el que manda. Pero elección quiere decir condiciones de democracia para que haya una elección. Tiene que haber libertad. No hay elección con presos políticos y con exiliados políticos. 320 y tantos presos políticos y 27,000 exiliados son 27,300 y tantos bolivianos que no pueden votar, que no pueden ser electos y entonces ya no hay elección. Segundo, no hay Estado de Derecho. Tercero, no hay separación e independencia de poderes. No hay manera de controlar al poder electoral por parte del órgano judicial porque todos dependen de la dictadura. Cuarto, no hay libre organización política. Habilitan los partidos que quieren y eliminan los que quieren. Y quinto, en esas condiciones, no hay ni siquiera sufragio universal como expresión de la soberanía popular para una elección, porque en la Constitución del Estado Plurinacional han hecho desaparecer el voto universal. El voto universal está fundado en que todos somos iguales, un ciudadano, un voto. Y eso no existe más en la Constitución Plurinacional, donde hay grupos de privilegio al sistema fascista con pretextos de indigenismo y de cualquier cosa que valen más que el ciudadano común. O sea, lo que viene ahora es una etapa para profundizar el desgaste y la caída del sistema dictatorial, que es un movimiento regional. Está pasando lo mismo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Va a pasar el 17 de agosto en Bolivia, porque la gente que quería votar por los candidatos que no están inscritos, votará por otro, no votará, yo no sé, pero esa gente va a reaccionar. Y gane quien gane, entre comillas, esta elección en dictadura, esta votación en dictadura electoralista, eso no es solución para el país, porque no va a haber independencia de poderes, no van a reconocer la anulación de las amnistías para que salga de la cárcel la gente que está injustamente detenida y entren a la cárcel los corruptos, en esos tres grupos, de la dictadura, de la oposición funcional y los nuevos ricos de la burguesía de la dictadura. Entonces hay un camino que recorrer y la votación del 17 de agosto es un hito importante que va a mostrar el desgaste y la caída cada vez más estrepitosa y rápida de esta dictadura satélite que tenemos en Bolivia. En ese contexto internacional, doctor, evidentemente que se ha explicado en anteriores programas, pero es necesario mencionar para refrescar la memoria, ¿no? A veces el boliviano nos olvidamos. En ese contexto de lo internacional, muchos dicen, no va a dejar el poder el oficialismo porque tiene lo que usted ha hablado, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela están por detrás y con intereses grandes. En ese contexto, la población desconoce ciertos aspectos geopolíticos, geoestratégicos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, Bolivia es una dictadura satélite operada desde Cuba y Venezuela. Miren nomás quién maneja la seguridad de Evo Morales y del Estado y del grupo de poder. Son los cubanos disfrazados de venezolanos. Inclusive cuando han hecho el simulacro y la falsificación de ese golpe de Estado, autogolpe, eso se ha puesto en evidencia. ¿Quién maneja la salud en Bolivia? Han importado médicos esclavos cubanos que ni siquiera son médicos, son sanitarios, que hacen trabajo proselitista de adoctrinamiento y de amenaza del pueblo boliviano, y han liquidado a los médicos bolivianos de la más alta calificación. Las mejores facultades de medicina están en las universidades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, y eso no sirve. En el tema de la educación está siendo intervenida. Usted ha visto los textos de educación básica, intermedia en nuestro país. El Che Guevara es un héroe, Fidel Castro es un líder latinoamericano.
están adoctrinando con falsificaciones a favor del crimen organizado transnacional a nuestra gente, y eso lo hacen cubanos a los cuales el régimen boliviano les paga para suplantar el sistema educativo boliviano. Ya hicieron la gran farsa de decir que habían completado la alfabetización en Bolivia, apenas llegó Evo Morales al año de que tomó el poder, cuando los bolivianos estaban totalmente alfabetizados, terminando la década del 80, empezando la década del 90. O sea, como resultado de la Revolución Nacional del 52. Entonces, además de esos datos, ¿qué ha pasado con el gas boliviano? Lo han liquidado. ¿Cómo lo han liquidado? En el mismo sistema en que la dictadura de Cuba liquidó el azúcar de Cuba. El azúcar de Cuba era la principal fuente de riqueza. En la misma manera como los venezolanos han liquidado el petróleo venezolano. No exportan ni la cuarta parte ni la quinta parte de lo que antes exportaba Venezuela. Y en Bolivia han acabado con el gas. ¿Y cuál es ese método? Corrupción, no inversión, antiimperialismo y marginarse los mercados internacionales. O sea, robarse la plata y matar la gallina de los huevos de oro, comerse los huevos que ha puesto y comerse la gallina. Eso es lo que han hecho. En el tema del litio boliviano, que se lo han entregado a Rusia y se lo han entregado a China por instrucción de Cuba, porque quiero recordarle que Evo Morales y Arce Catacora, todos enojados y peleados, se suben al avión presidencial y viajan a Cuba el año pasado. Y al retorno de Cuba firman los contratos con China y Rusia para formalizar la explotación que ya estaban haciendo del litio, y el ministro de Defensa de la dictadura viaja a Irán para firmar los acuerdos militares y convertir a Bolivia en una base militar de Irán. Ahora, vamos con Irán. Irán es un gobierno dictatorial de terrorismo teocrático que acaba de ser controlado con una guerra de Israel y con un bombardeo de Estados Unidos. Ese Irán controla en Bolivia lo que en principio fue el centro de entrenamiento antiguerrillero que se hizo en la zona de Santa Cruz. Evo Morales convirtió eso en el centro antiimperialista del ALBA con instructores venezolanos y cubanos. Ahora ese centro antiimperialista lo manejan los iraníes junto con los cubanos. Y ahí tienen que ir obligatoriamente los oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia, porque si no, no tienen ascenso. Entonces, ¿qué más demostración quieren de que Bolivia es un país ocupado? Miren ustedes cómo han empezado a proliferar los minaretes, la doctrina que trae Irán a Bolivia, que está afectando inclusive el menú de la comida boliviana. Estamos comiendo mediterráneo, pero además de eso tienen un canal de televisión, Al Jazeera, se llama más o menos así, autorizado por el régimen boliviano para adoctrinar a los bolivianos y quebrarle la cultura católico, cristiana, protestante que siempre ha tenido el pueblo boliviano para imponer un sistema de aculturamiento que viene de la dictadura teocrática de Irán. O sea, podemos pasar el día mostrando los elementos departamento por departamento, municipio por municipio de cómo Bolivia es un país ocupado. Los bolivianos lo saben, y lo saben porque tienen que hacer cola para recibir un poco de diésel o un poco de gasolina, cuando eso nunca fue necesario en democracia. La única vez que se hacía cola en Bolivia para comprar diésel o gasolina era cuando Evo Morales bloqueó el Alto de la Paz para derrocar al presidente Sánchez Lozada y generó unos días y logró el derrocamiento a partir del estrangulamiento de la población civil. Hay una cosa más grave, además. Dentro del Estado plurinacional, que es una falacia, hay una republiqueta que es la del narcotráfico de Evo Morales en la zona del Chapare, Chimoré, todo el trópico de Cochabamba, parte de Santa Cruz y del Beni, que está controlada por ellos, donde ni la dictadura entra. Exactamente. Entonces, doctor, ya tiene usted un Estado dentro de otro Estado. ¿Qué independencia hay? ¿Qué soberanía hay? ¿Qué libertad hay? ¿Qué democracia hay? Y hablando de libertad, el preso número 300 se llama Fernando Handam, en Bolivia, de declarar cosas contra el régimen, de decir la verdad, preso en Santa Cruz, llevado a la cárcel de La Paz y a casi un año de apresamiento. Para no hablar de otros presos notables como la señora Áñez, como el dirigente de Potosí Cívico Pumari, como el gobernador de Santa Cruz, o como lo que hicieron con el gobernador de Pando durante la masacre del Porvenir, Leopoldo Fernández, que acaba de ser
anulado ese proceso infame que le hicieron después de tomarlo preso, para mantenerlo preso 12 años, acaba de ser anulado por insostenible, inclusive por el Tribunal de la Dictadura. O sea, es vergonzoso lo que pasa en Bolivia, pero es más vergonzoso que un grupo de gente educada, inteligente, con experiencia política, que pretenden ser candidatos presidenciales y que lo son, no sepan todo esto. Son los opositores funcionales. Saben. Bueno. Doctor, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, viene media hora a veces es suficiente, ¿no? Ante la información que nos da, pero hay dos mensajitos que llegan de plataforma, de Mava, dice, ¿no? Dice lo siguiente: saben que el narcotráfico es un problema y la siembra de coca debería ser prohibida e ilegal. En Bolivia hay terrorismo y la siembra de coca es vital para el narcotráfico y el gobierno. ¿Qué pasó? A ver, Carlos Sánchez dice: estás dando a entender que el protestantismo apoya a la dictadura. No entendí bien qué tiene que ver Irán con eso. Gracias, Amaba. Bueno, no. Dice, cuando yo he hablado del catolicismo, del cristianismo y del protestantismo, son las religiones tradicionales del pueblo boliviano. Bolivia ha sido tradicionalmente católico, pero a partir de la década de los 60, un gran grupo de los bolivianos se inclinan hacia el protestantismo, hacia el cristianismo, que es un brazo del cristianismo. Esos están bajo ataque. Están bajo ataque por la ocupación de Irán, que está tratando de hacer un cambio cultural en Bolivia para llevarlos hacia un culto que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones ni con nuestra historia y que viene manejado y operado por la dictadura teocrática de Irán. O sea, más bien estoy diciendo que el cristianismo, el catolicismo, el protestantismo son víctimas de la dictadura. Ese es un tema. Y el otro tema, en el tema de la coca, la ley 1008 establecía que la coca es ilegal y que en Bolivia debían haber 10.000 hectáreas de cultivos de coca, básicamente en los yungas de La Paz, no en el Chapare, para el consumo tradicional y para el consumo científico, el acullí, con nuestros ritos, para producir medicinas y cosas legales con la coca. Pero eso han cambiado por una ley 900 y algo en la dictadura de Evo Morales. No solamente han subido el volumen de lo que llaman coca legal, han hecho desaparecer la coca ilegal y la han trasladado toda al trópico de Cochabamba, y ha empezado una persecución sañuda contra los dirigentes de los yungas, que muchos de ellos todavía están en la cárcel, son parte de los presos políticos, y otros han sido simplemente destrozados en su organización y han sido perseguidos en ejercicio del terrorismo de Estado por parte de la dictadura. Obviamente, al recuperar la república y la democracia, el tema es que hay que volver a los parámetros de la legalidad. Así como se pone en vigencia de nuevo la Constitución de la República, vuelve a estar en vigencia la Ley 1008. Claro. Bueno, doctor, ya llegando al final de este espacio, bueno, Mava indica nuevamente, claro, lo aclaraste, gracias, ¿no? Doctor, muchas gracias por darnos la información. Como siempre, es necesario que la población conozca y sepa lo que pasa en el país, en el continente y del mundo entero. Un fuerte abrazo, será hasta la próxima. Sus palabras de Gracias despedida. a usted, Edwin. Felicidades a todos ustedes por el valor que tienen de defender los principios, los derechos humanos y la patria. Gracias, doctor Carlos Sánchez Bersay. Será hasta la próxima. Que tenga un buen fin de semana. Abrazos. Gracias.